El mundo no ama a los creyentes. El mundo persigue a los que son cristianos. El mismo Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por mi causa. Cuando usted se hace cristiano, inmediatamente el mundo va a comenzar a perseguirlo. Nos volvemos enemigos de Satanás, enemigos del mundo. Y mire, así como persiguieron a Cristo Jesús, así como el mundo no le amaba a él y finalmente lo llevaron a la cruz, así este mundo va a perseguir a los creyentes. Pero mire, la persecución es confirmación que vamos por el camino correcto. Así perseguían a los profetas antes de Cristo y así persiguieron al Señor. Este día comenzamos nuestra nueva serie Veamos a Jesús en Segundo Libro de Reyes y vamos a ver en el capítulo 1 cómo perseguían al profeta Elías. Así de esta misma forma persiguieron a Cristo. Y así hoy en día el mundo persigue a los cristianos. Que no te extrañe si padeces burla, si padeces injusticias. Cada vez más el mundo va a comenzar a burlarse, a ridiculizar las ideas cristianas. Cuando un creyente, por ejemplo, dice que solo en Jesús hay salvación, el mundo considera eso intolerancia. Dicen que es discurso de odio. Cuando decimos, por ejemplo, que el Señor diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer así nacidos. Todo eso el mundo lo comienza a ver mal, comienza a perseguir, a decir que somos intolerantes, pero en realidad es persecución contra el evangelio. Incluso hoy en día hay países donde es prohibido predicar a Cristo. Me estaban contando que en la misma nación de Israel se está tratando de aprobar una ley que prohíbe hablar de Jesús bajo pena de cárcel. Las personas pueden ir presas hasta 2 años si usted habla de Jesús. Pero veamos entonces en el primer capítulo de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1, ahí lo puede leer usted en casa, cómo perseguían al profeta Elías. Dice el versículo 9, lea conmigo, dice: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y mire lo que hizo el profeta Elías, dice el versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Mire, el pueblo de Dios se había desviado terriblemente, había una gran incredulidad en todo Israel y Dios había levantado a este profeta Elías. Si el Señor te ha levantado a ti como cristiano para que prediques el evangelio en este mundo incrédulo. Y mire qué tremendo, el rey de ese entonces, el rey Ocosías, estaba bien enfermo, había tenido un grave accidente y estaba mandando a consultar a Baal-Zebub, un ídolo terrible. De hecho, ese es uno de los nombres que se le da al mismísimo Satanás. Israel se había desviado totalmente de la verdad y de los caminos del Señor. Así que iban a consultar a este Baal-Zebub y le salió Elías en el camino. Mire, así tenemos que pedirle al Señor el valor, la valentía, el denuedo para predicar que solo Jesús es el camino, para denunciar el pecado, denunciar la injusticia, denunciar la idolatría, pero sobre todo anunciar a Cristo. Usted y yo hemos sido llamados para anunciar a Cristo en medio de un mundo que persigue a los cristianos. Y Ocosías reacciona mal, ¿verdad? Y dice: ese es Elías, mándele un capitán con 50. Este capitán llega burlándose, varón de Dios. La frase ahí es una frase sarcástica, se están burlando del profeta Elías. Pero mire, desciende fuego del cielo, un rayo. Irónicamente, a Baal se le conocía como el dios de los rayos y de los truenos. Jehová es el único verdadero Dios. Irónicamente, un rayo es lo que les cae a estos, al capitán y a sus 50, y los consume. Lo mismo ocurrió la segunda vez, le volvió a mandar otros 50. Mire la dureza del corazón de Ocosías, cómo el mundo no va a dejar de perseguir a los creyentes. Y les cae otra vez un rayo por segunda vez. Que no te extrañe que hayan injusticias, que no reciban el mensaje del evangelio, que nos tilden de locos, de intolerantes, discurso de odio. En primer lugar, siga siendo fiel al Señor, predique a Cristo aunque haya persecución. En segundo lugar, no tenga temor, el Señor defiende a sus hijos. Mire aquí sobrenaturalmente cómo Dios defendió a Elías. Dios defiende a sus hijos aún en medio de la persecución, en medio de las injusticias. Crea que ahí está el poder sobrenatural de Dios guardándole, abriéndole puertas para que usted testifique, para que muchos oigan el mensaje de Cristo y vengan al arrepentimiento por medio del evangelio. En tercer lugar, recuerde que todos aquellos que no se arrepientan, les espera un destino igual a los de estos dos grupos de 50. La ira de Dios va a caer al final de los tiempos sobre todos aquellos que perseveren, que permanezcan en su dureza
y en su incredulidad. Sigamos hablándole de Cristo, háblele del Señor a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos, porque la única manera de escapar de esa ira venidera es a través de Cristo Jesús. ¿A dónde se ve Jesús simbolizado aquí en el capítulo 1? Mire, Cristo Jesús en la cruz recibió ese rayo de la ira de Dios. Así como le cayó a estos 50 con su capitán. Ahora la ira de Dios ya no nos cae a usted y a mí, porque en la cruz del Calvario Cristo soportó el castigo, soportó la ira de Dios. El rayo cayó sobre Cristo Jesús para que hoy usted y yo tengamos salvación. ¿Qué le pasa a aquellos que se arrepienten? Mire por favor el tercer grupo, dice el versículo 13. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Subiendo aquel tercer capitán, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó. Ahí están simbolizados todos los que se arrepienten y creen en el Señor. Mire qué precioso, varón de Dios, aquí ya no es burla. Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Mire qué diferencia. Cuando uno se arrodilla delante de Dios, le dice: Señor, salva mi vida, yo soy tu siervo, te entrego mi corazón, creo que tú moriste en la cruz y llevaste la ira de Dios para pagar por mis pecados. Mire que a este tercer grupo ya no le cayó el rayo. Cuando una persona se arrepiente, se pone de rodillas, ora al Señor, Él le perdona porque la ira de Dios ya cayó sobre Cristo. Prediquemos el evangelio, soportemos aflicciones por causa de Cristo. Sepamos que Él nos defiende, pero hablemos de Jesús cuanto antes, porque la ira de Dios vendrá al final de los tiempos sobre aquellos que no se arrepientan. Pero todo aquel que se arrepienta, dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablemos hoy de Jesús.